Hola a todos. Antes de empezar, asegúrense de darle a me gusta y suscribirse al canal. Y dejen un comentario con el caso más inexplicable que han escuchado. De esa manera, YouTube les seguirá mostrando historias como esta. Soy enfermera de urgencias con más de 15 años de experiencia, la mayor parte de ellos en el Hospital General del Condado, un lugar donde crees haberlo visto todo. Traumas, milagros, tragedias. Es el pan de cada día. Pero hubo una noche, una guardia que comenzó como cualquier otra, que me presentó un caso que rompió todas las reglas de la medicina y de la realidad que conocía. Me obligó a cuestionar mi cordura, mi profesión y la naturaleza misma de la vida y la muerte. Lo que vi esa noche no está en ningún libro de texto médico. Me persigue hasta el día de hoy, y después de escucharlo, es posible que también los persiga a ustedes. Prometo contarles cada detalle, exactamente como sucedió, porque el mundo necesita saber que hay cosas ahí fuera para las que la ciencia simplemente no tiene respuesta. Fue el caso de un hombre que no debería existir, y la noche en que me demostró que el universo es mucho más extraño y aterrador de lo que imaginamos. Acompáñenme, pero les advierto, esta historia podría cambiar su forma de ver el mundo. Van a querer escuchar hasta el final, porque la explicación, o la falta de ella, es lo más inquietante de todo. Prepárense, porque esto es real. Trabajé en la sala de emergencias del Hospital General del Condado durante 12 años antes de esa noche. Me gradué con honores, obtuve mi certificación en cuidados críticos y me especialicé en trauma. Era la jefa de enfermeras del turno de noche, una posición que me gané a pulso. Mi trabajo era ser el ancla en el caos. Cuando un código azul sonaba, mi corazón no se aceleraba, se enfocaba. Conocía cada rincón de esa sala de urgencias, la ubicación exacta de los carros de paro, el protocolo para un accidente cerebrovascular, el sonido de los monitores de signos vitales también como mi propia respiración. Nuestro equipo era una máquina bien engrasada. Estaba el doctor Méndez, un médico residente joven pero brillante. Estaba Ana, mi compañera enfermera, que podía canalizar una vena en un brazo magullado con los ojos cerrados. Y estaba Carlos, el técnico de rayos X, que siempre tenía una broma para aligerar el ambiente, sin importar la hora. Nuestra rutina era un baile sincronizado de evaluaciones, medicaciones y procedimientos. La noche del 14 de octubre de 2018 empezó sin novedades. Teníamos una mezcla de casos típicos: una gripe, un tobillo torcido, un dolor abdominal que resultó ser apendicitis, la fluorescencia de las luces del hospital, el olor a antiséptico y el murmullo constante de las máquinas eran mi normalidad. Era un ambiente controlado, predecible, o eso creía yo. La familiaridad de esa rutina fue lo que hizo que la anomalía, cuando llegó, fuera tan discordante, tan fundamentalmente errónea. Eran aproximadamente las 2:15 de la madrugada. Estaba actualizando los historiales de los pacientes en la estación de enfermería, disfrutando de un raro momento de calma. El buscapersonas de la ambulancia sonó, rompiendo el silencio. Una llamada entrante, ETA de 5 minutos. El despachador sonaba extrañamente perplejo. Tenemos un varón adulto, encontrado inconsciente en la vía pública, sin identificación. Lo extraño es, los signos vitales son erráticos, completamente fuera de norma. Le pedí que especificara. Hubo una pausa. Presión arterial de 80-50, pulso de 40. Pero la saturación de oxígeno es del 100% y la temperatura corporal es de 35 grados Celsius exactos. No fluctúa, ni un decimal. Eso fue la primera bandera roja. Una temperatura tan baja y estable, casi hipotérmica, con una saturación de oxígeno perfecta, era contradictorio. La hipotensión y la bradicardia sugerían un shock o un problema cardíaco, pero la saturación perfecta no encajaba. Normalmente, con esa presión y pulso, esperarías ver una desaturación significativa. Asumí que el equipo de los paramédicos podría estar fallando. Sucede. Preparen la sala de trauma 1, le dije a Ana, mi mente ya recorriendo los diferenciales. Sobredosis de opiáceos, hipotermia por exposición, un evento vasovagal severo. Pero algo en la voz del despachador, una nota de genuina confusión, se me quedó grabado. Era el tipo de incertidumbre que precede a lo desconocido. Una pequeña grieta en la pared de nuestra rutina predecible. No tenía idea de cuán grande se haría esa grieta. Cuando los paramédicos entraron por las puertas automáticas,
El aire en la sala de trauma pareció cambiar. Traían a un hombre en una camilla, de unos 40 años, complexión promedio, cabello oscuro. Estaba pálido, casi translúcido, con una quietud que no era la de un sueño normal ni la de un coma típico. Era una inmovilidad absoluta, casi como la de una estatua. No ha respondido a nada, dijo el paramédico principal, un veterano llamado Javi, ni a la naloxona ni al estímulo doloroso. Y miren esto, señaló su monitor portátil. Los mismos signos vitales que nos habían transmitido. PA 80-50, pulso 40, SPO2 100%, TEMP 35.0 de Gron. Nuestro equipo ha sido recalibrado esta semana. Funciona perfectamente. Inmediatamente conectamos a nuestro propio monitor de grado hospitalario, mucho más sofisticado. Los números que aparecieron en la pantalla nos dejaron a todos en silencio. Eran idénticos. Exactamente los mismos. PA 80-50. Pulso 40. SPO2 100%. Temperatura 35.0 de grise. Sin fluctuaciones. Ni siquiera el ligero cambio que esperarías con cada latido del corazón. Era como si las cifras estuvieran congeladas en la pantalla. El doctor Méndez frunció el ceño. Eso es imposible. Los parámetros fisiológicos humanos no son estáticos. Siempre hay microvariaciones. Pero ahí estaban, desafiando la lógica. Comencé mi evaluación física. Y fue entonces cuando las cosas se volvieron aún más extrañas. La piel del hombre estaba fría, pero no húmeda ni pegajosa. Era seca, casi cerosa al tacto. No tenía signos de trauma, ni marcas de agujas, ni olores reveladores. Era un lienzo en blanco de imposibilidades médicas. Vamos a sacarle sangre, gases arteriales, un electrocardiograma completo y a prepararlo para un TAC de cráneo y tórax, ordenó el doctor Méndez, tratando de imponer un orden familiar en una situación cada vez más anómala. Mientras Ana preparaba el brazo del paciente para la extracción de sangre, noté algo más. Sus ojos estaban cerrados, pero no había el más mínimo movimiento ocular rápido bajo los párpados. Nada. Sus pupilas estaban fijas y de tamaño medio, sin reaccionar a la luz de mi linterna. Esto era un signo neurológico terrible, indicativo de una muerte cerebral inminente. Sin embargo, su corazón seguía latiendo a un ritmo inhumana y metronómicamente constante, de 40 latidos por minuto. Ana insertó la aguja. Normalmente, incluso un paciente inconsciente reacciona. Un pequeño estremecimiento. Él no se movió en absoluto. Pero la sangre que llenó los tubos era de un color rojo oscuro, casi negro, y parecía más viscosa de lo normal. El electrocardiograma fue la siguiente pieza del rompecabezas que no encajaba. Mostraba un ritmo sinusal perfecto. Cada onda P, cada complejo QRS y cada onda T eran idénticos al anterior, sin la más mínima variabilidad del ritmo cardíaco que es normal en cualquier ser humano vivo. Era un patrón de libro de texto, tan perfecto que parecía generado por una máquina. Era la firma eléctrica de un corazón que no estaba influenciado por nada, ni por la respiración, ni por el sistema nervioso, ni por las hormonas. Era un corazón que simplemente latía, como un reloj. Los resultados del laboratorio comenzaron a llegar, y cada uno era más desconcertante que el anterior. El recuento sanguíneo completo era normal. Los electrolitos, la función renal, las enzimas hepáticas, todo dentro de los límites estándar. Esto descartaba insuficiencia orgánica, desequilibrios metabólicos o envenenamiento detectable por nuestros análisis. Pero el análisis de gases en sangre arterial fue lo que nos dejó boquiabiertos. El pH era de 7.40 exacto. La presión parcial de oxígeno era de 100 mmHg exactos. La de dióxido de carbono era de 40 mmHg exactos. Eran los valores perfectos de los libros de texto, los que usas para enseñar a los estudiantes. Nunca los ves en un paciente real, y mucho menos en uno que está supuestamente al borde de la muerte. Esto tiene que ser un error del laboratorio, dijo el doctor Méndez, cogiendo el teléfono para llamarles. Mientras hablaba, yo estaba examinando el cuerpo del paciente de nuevo, buscando cualquier pista que hubiéramos pasado por alto. Fue entonces cuando lo vi. Una pequeña cicatriz casi imperceptible detrás de su oreja derecha. Tenía la forma de un círculo perfecto, de unos 5 milímetros de diámetro, pálida y claramente antigua.
No parecía una cicatriz quirúrgica típica. Era demasiado precisa, demasiado geométrica. La presioné suavemente. La piel debajo era extrañamente firme. En ese momento, el doctor Méndez colgó el teléfono, con el rostro pálido. No es un error, dijo en voz baja. Repitieron las pruebas con una nueva muestra. Los resultados son los mismos. Dicen que nunca han visto algo así. Llevamos al paciente a la sala de tomografía computarizada. Carlos, el técnico, nos miró con curiosidad mientras transferíamos al hombre inmóvil a la camilla del escáner. Este tipo da escalofríos, murmuró Carlos. Es como si no estuviera realmente aquí. Tenía razón. Había una ausencia en él, una vacuidad que iba más allá de la inconsciencia. Mientras el escáner hacía su trabajo, observábamos las imágenes aparecer en el monitor, esperando encontrar un tumor masivo, una hemorragia cerebral, algo que explicara su estado catatónico. El TAC de cráneo fue el primero. El doctor Méndez y yo nos inclinamos hacia la pantalla. El cerebro estaba perfecto, absolutamente normal en su estructura, sin sangrado, sin hinchazón, sin coágulos, sin tumores. No había ninguna razón neurológica visible para su estado. Luego vino el TAC de tórax. Los pulmones estaban limpios. La aorta tenía un tamaño normal. Pero cuando el escáner se centró en el corazón, ambos nos quedamos sin aliento. El corazón estaba completamente inmóvil entre los latidos. Un corazón vivo siempre está en movimiento, contrayéndose y relajándose. El suyo se contraía en una sístole perfecta, y luego se detenía por completo en la diástole, quieto como una piedra, antes de la siguiente contracción perfectamente sincronizada. Era anatómicamente imposible. Y luego vimos algo más. Incrustado en el miocardio del ventrículo izquierdo, había un objeto minúsculo, de no más de un par de milímetros. Era perfectamente esférico y emitía un leve artefacto metálico en la imagen. No era un marcapasos. No era ningún dispositivo médico conocido. Regresamos a la sala de trauma, sintiendo que nos ahogábamos en un mar de datos inexplicables. Habíamos descartado todas las causas racionales. No era un problema cardíaco, neurológico, metabólico o toxicológico que conociéramos. Era un hombre con una fisiología imposible y un objeto desconocido en su corazón. El doctor Méndez llamó al jefe de cardiología y al jefe de neurología en casa, despertándolos en mitad de la noche. Les describió el caso con un lenguaje clínico y preciso, pero pude oír la tensión en su voz. Las respuestas que recibió fueron de incredulidad y escepticismo. ¿Estás seguro de que tu equipo no está estropeado?, preguntó el cardiólogo. ¿Has considerado un trastorno de conversión psicosomático?, sugirió el neurólogo. Estaban tratando de encajar nuestras observaciones en sus marcos de referencia conocidos, pero no encajaban. Mientras el doctor Méndez estaba al teléfono, me quedé sola en la sala de trauma con el paciente. El silencio era pesado. Los monitores seguían mostrando sus cifras inhumanamente estables. Me acerqué a él, una sensación de temor mezclada con una abrumadora curiosidad profesional. Le toqué el hombro. «Señor», dije suavemente, aunque sabía que no respondería. «Señor, ¿puede oírme?». No hubo respuesta. La quietud del hombre era profunda, casi sagrada. En ese momento, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era la sensación de estar en presencia de algo fundamentalmente ajeno a la experiencia humana. Algo que operaba bajo un conjunto de reglas completamente diferente. Y yo estaba a punto de descubrir cuán diferentes eran esas reglas. Decidimos mantenerlo en observación en la sala de trauma, que era una de las áreas más monitoreadas del hospital. No podíamos ingresarlo en una planta normal. Era un enigma médico que requería vigilancia constante. El doctor Méndez y yo nos quedamos junto a su cama, revisando una y otra vez los datos, buscando alguna teoría, por descabellada que fuera. Una nueva toxina sintética, una forma desconocida de hibernación inducida, una enfermedad priónica de acción increíblemente rápida. Cada hipótesis se desmoronaba ante la evidencia. La perfección de sus signos vitales era el principal obstáculo. La naturaleza es caótica, imperfecta. La biología prospera en la variabilidad. La perfección matemática que exhibía su cuerpo no era biológica, era mecánica. Eran alrededor de las 4:30 de la madrugada. Ana entró para decirme que tomaría su descanso. ¿Algún cambio?,
Preguntó mirando al paciente. Ninguno, respondí. Sigue siendo nuestro enigma perfecto. Ella asintió y se fue, dejándome de nuevo sola con él. Me senté en un taburete, observando su rostro sereno. Era un rostro normal, ni joven ni viejo, sin rasgos distintivos. Podría ser cualquiera, podría ser nadie. Y entonces, sin ningún cambio en sus signos vitales, sin ningún temblor o señal previa, sus ojos se abrieron. No se abrieron lentamente, como alguien que despierta. Se abrieron de golpe, como si se hubiera accionado un interruptor. Y me miraron fijamente. Eran unos ojos de un azul pálido, y no había confusión ni desorientación en ellos. Solo una calma fría, calculadora e inteligente. Mi corazón, a diferencia del suyo, dio un vuelco y comenzó a latir con fuerza. Me puse de pie de un salto, casi tirando el taburete. Mi mente de enfermera se activó. Señor, ¿puede oírme? ¿Sabe dónde está? Él no respondió. Simplemente me miró. Su mirada no era la de un paciente confundido. Era penetrante, analítica. Sentí como si no estuviera mirando mi uniforme o mi cara, sino a través de mí, evaluando algo en mi interior. Sus labios, que habían estado pálidos y quietos, se separaron ligeramente. Y entonces habló. Su voz era lo más desconcertante de todo. No era débil ni ronca, como cabría esperar de alguien que ha estado inconsciente. Era clara, resonante y completamente desprovista de emoción. Era un barítono tranquilo y medido. Y lo que dijo congeló la sangre en mis venas. No deberías tener miedo, Elena. Usó mi nombre. Nadie le había dicho mi nombre. No llevaba mi placa de identificación visible. Me quedé paralizada, con la boca seca. El monitor de signos vitales a su lado no cambió en absoluto. Su pulso seguía en 40. Su presión arterial, en 80-50. Su cuerpo estaba en un estado de colapso, pero su mente estaba clara como el cristal y sabía mi nombre. ¿Cómo sabes mi nombre? Logré susurrar. Una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. Sé muchas cosas sobre ti, Elena. Sé que has trabajado en este turno durante 7 años. Sé que tu mayor temor no es la muerte, sino el fracaso. Sé que a veces, en noches tranquilas como esta, te preguntas si tomaste la decisión correcta al dedicar tu vida a reparar cuerpos rotos. Cada palabra que decía era cierta. Eran pensamientos privados, miedos y dudas que nunca había verbalizado a nadie. Me sentí expuesta, vulnerable de una manera que nunca había experimentado. Esto iba más allá de un truco o de información obtenida de alguna manera. Esto era una violación psíquica. Mi formación me gritaba que buscara una explicación lógica. ¿Había estado consciente todo el tiempo? ¿Había escuchado conversaciones? Pero no podía explicar cómo sabía mis miedos más profundos. ¿Quién eres?, le pregunté, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura profesional. Sus ojos azules nunca dejaron los míos. Soy un mensajero, o quizás un conserje. Depende de la perspectiva. Su respuesta no tenía sentido, pero la forma en que la dijo, con esa autoridad tranquila, la hacía sonar como una verdad profunda. Este cuerpo es un recipiente temporal. Estaba fallando, a punto de ser descartado. Pero detecté una anomalía interesante cerca. Tú. Se movió por primera vez. Lentamente se sentó en la camilla. El movimiento fue fluido, sin esfuerzo, como el de un atleta, no el de un paciente que había estado catatónico. El monitor seguía sin cambios. Ningún sensor se alteró. ¿Qué quieres?, pregunté, retrocediendo un paso. Solo observar, dijo, y entregar un mensaje. Hay reglas en este universo que la humanidad apenas comienza a percibir. Límites que no deben cruzarse. La vida y la muerte son mecanismos delicados. Algunos de ustedes están empezando a tirar de los hilos equivocados, tratando de entender cosas que no están destinados a entender. Su discurso era críptico, pero la implicación era aterradora. Hablaba como si la humanidad fuera un experimento, y él fuera uno de los científicos del laboratorio. El doctor Méndez entró de repente en la sala. Se detuvo en seco al ver al paciente sentado y hablando. ¿Qué está pasando?, preguntó, su rostro una mezcla de asombro y alarma. El hombre de la camilla giró la cabeza para mirar al doctor Méndez. Su expresión no cambió. Doctor Méndez, dijo con el mismo tono monótono. Admiro su dedicación.
pero su mente está demasiado anclada en lo que considera posible. Le impide ver la verdad que tiene delante. El doctor Méndez se quedó mudo. El paciente ahora sabía su nombre también. ¿Cómo es posible que estés hablando? ¿Tus signos vitales? Comenzó a decir el doctor, mirando el monitor con incredulidad. Mis signos vitales son irrelevantes, interrumpió el hombre. Son simplemente los parámetros necesarios para que esta interfaz funcione. Un eco, no son un reflejo del operador. Se puso de pie. Llevaba solo la bata de hospital. Se movía con una gracia y un equilibrio que eran completamente incongruentes con su estado médico documentado. Mi tiempo aquí ha terminado. La observación está completa. Caminó hacia la puerta de la sala de trauma. Ni el doctor Méndez ni yo nos movimos. Estábamos paralizados por una mezcla de miedo y asombro. Un consejo para ambos, dijo, deteniéndose en el umbral sin volverse. Olviden lo que vieron esta noche. Vuelvan a sus vidas, a sus rutinas. Hay conocimientos que actúan como un veneno para la mente humana. Una vez que sabes que la puerta existe, pasas el resto de tu vida temiendo lo que podría salir de ella. Y con eso, salió de la sala de trauma y dobló la esquina hacia el pasillo principal. El doctor Méndez y yo nos miramos por un segundo y luego salimos corriendo tras él. Esperaba encontrarlo caminando por el pasillo, quizás dirigiéndose a la salida, pero el pasillo estaba vacío, completamente vacío. Corrimos hasta la recepción de urgencias. La recepcionista, una mujer llamada Gloria, nos miró extrañada. ¿Vieron a un paciente salir? ¿Un hombre con una bata de hospital? Pregunté sin aliento. Gloria negó con la cabeza. Nadie ha pasado por aquí en los últimos 10 minutos, excepto Ana, que fue a por un café. ¿Está todo bien? Corrimos a la sala de seguridad, donde un guardia somnoliento monitoreaba una docena de pantallas. Rebobina las cámaras del pasillo de trauma de los últimos 2 minutos, ordenó el doctor Méndez. El guardia, molesto, hizo lo que le pedían. Vimos en la pantalla cómo el doctor Méndez y yo salíamos corriendo de la sala de trauma, pero no había nadie delante de nosotros. La cinta mostraba claramente un pasillo vacío. Rebobinamos una y otra vez. Lo vimos salir de la habitación con nuestros propios ojos, pero la cámara no registraba nada. Era como si nunca hubiera estado allí. No hay nadie, doctor, dijo el guardia, encogiéndose de hombros. Regresamos a la sala de trauma 1. La camilla estaba vacía. La bata de hospital estaba doblada pulcramente sobre la almohada. Los electrodos del monitor de ECG estaban apilados junto a ella, y el monitor seguía mostrando el mismo patrón imposible: PA 80-50, pulso 40, SPO2 100%, como un eco fantasma de un paciente que nunca existió. El doctor Méndez finalmente apagó el monitor. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier alarma. Inmediatamente iniciamos un protocolo de paciente desaparecido, aunque sabíamos que era inútil. Se alertó a la seguridad del hospital. Se revisaron todas las salidas, todos los pisos, todos los armarios. No había ni rastro de él. Era como si se hubiera evaporado en el aire. Oficialmente, tuvimos que presentar un informe. Fue la pieza de ficción más extraña que he escrito en mi vida. ¿Cómo documentas a un paciente con una fisiología imposible que sabe tus secretos más íntimos y luego desaparece de una habitación cerrada sin ser visto por las cámaras? El informe final fue una obra maestra de la ofuscación clínica. Paciente masculino no identificado, admitido en estado de inconsciencia con signos vitales atípicos. El paciente abandonó el hospital en contra del consejo médico antes de que se pudiera completar la evaluación. Causa de los síntomas iniciales, incierta. Seguimiento imposible. Era una mentira. Pero ¿cuál era la alternativa? Decir la verdad. Nos habrían sometido a una evaluación psiquiátrica. El hospital llevó a cabo una investigación interna discreta. Revisaron nuestros informes, las grabaciones de seguridad, o la falta de ellas, y los datos del laboratorio. La conclusión oficial fue que probablemente se trataba de una serie de fallos de equipo altamente improbables y que el paciente, probablemente un vagabundo con problemas mentales, se había marchado sin ser visto. Un caso cerrado. Pero para mí estaba más abierto que nunca. La noche me dejó marcada. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus ojos azules y tranquilos y oía su voz resonante diciendo mi nombre. Su advertencia sobre el conocimiento venenoso se repetía en mi mente. Me volví obsesiva.
Pasaba mis horas libres en la biblioteca médica del hospital y en foros de Internet, buscando casos similares. Al principio, no encontré nada, pero luego aprendí a buscar de forma diferente. No buscaba pacientes que desaparecen. Buscaba informes de casos con datos fisiológicos inexplicables. Notas a pie de página en revistas médicas sobre lecturas de equipo anómalas. Discusiones en foros de médicos sobre pacientes que desafían la explicación. Y poco a poco, empecé a encontrar fragmentos. Un informe de un anestesiólogo en Alemania en 1998, que describía a un paciente cuyos signos vitales se mantuvieron perfectamente estables durante una cirugía mayor, a pesar de una pérdida masiva de sangre. El caso fue descartado como un fallo de monitorización concurrente. Encontré la publicación de un blog de un paramédico de Canadá que hablaba de un paciente fantasma en 2005, encontrado en la nieve, con una temperatura corporal de 35.0 grados exactos, que desapareció de la ambulancia en el trayecto al hospital. Su compañero creyó que había alucinado. Había docenas de estas historias, repartidas a lo largo de décadas y por todo el mundo. Pequeños susurros de lo imposible, siempre descartados, siempre racionalizados. El patrón era siempre el mismo. Un paciente no identificado aparece en un estado crítico, pero extrañamente estable. Los datos médicos son perfectos, pero imposibles. El paciente, si despierta, muestra un conocimiento y una calma antinaturales. Y luego, desaparece sin dejar rastro, a menudo desafiando la lógica de la seguridad y la vigilancia. Lo más escalofriante era el efecto que estos casos tenían en los profesionales médicos involucrados. Muchos de ellos, como el anestesiólogo alemán, se retractaron de sus informes o los minimizaron. Otros, como yo, desarrollaron una especie de trauma profesional. Encontré un hilo en un foro privado para enfermeras de urgencias, donde una mujer describía un caso casi idéntico al mío, ocurrido en Oregón en 2012. Hablaba de la sensación de ser observada y del miedo a saber demasiado. Mencionó que después de esa noche, dejó su trabajo en urgencias porque ya no podía confiar en la realidad de lo que veía. Su historia era mi historia. Me di cuenta de que no estaba sola, no estaba loca. Esto era algo que sucedía. Una especie de fenómeno oculto que se manifestaba en los lugares más racionales y científicos del mundo, nuestros hospitales. La advertencia del hombre resonó de nuevo. Hay conocimientos que actúan como un veneno. Estaba empezando a sentir los efectos de ese veneno. La certeza de mi mundo se estaba disolviendo. Cada vez que entraba en la sala de urgencias, sentía una punzada de miedo. ¿Qué pasaría si volvía a suceder? ¿Y si el próximo paciente en la camilla no era humano? Mi trabajo, que una vez fue mi refugio y mi pasión, se convirtió en una fuente de ansiedad. Miraba a los pacientes y me preguntaba qué eran realmente. Analizaba los monitores con una paranoia creciente, buscando patrones que fueran demasiado perfectos. El doctor Méndez también cambió. Se volvió más callado, más retraído. Una vez, meses después, lo encontré en la cafetería a las 3 de la mañana, mirando fijamente una taza de café. ¿Todavía piensas en él?, le pregunté. Él levantó la vista y vi en sus ojos el mismo agotamiento que sentía yo. Todas las noches, admitió. Intento encontrarle sentido, busco en la literatura, como tú, pero no hay nada. Es como si hubiéramos compartido una alucinación masiva, pero no fue una alucinación, y lo sabes, le dije. Él asintió lentamente. Sí. Y eso es lo que me asusta. Si él era real, entonces todo lo que aprendí en la Facultad de Medicina es, en el mejor de los casos, incompleto, y en el peor, es una mentira reconfortante. Esa conversación fue la última vez que hablamos del tema. Era demasiado pesado, demasiado grande para nuestras mentes entrenadas en la lógica y la ciencia. Habíamos visto detrás del telón, y la vista nos había roto. Empecé a cometer pequeños errores en el trabajo, olvidaba detalles, dudaba de mis propias decisiones. La confianza que había sido la base de mi carrera se había evaporado. Sabía que no podía seguir así. El veneno estaba haciendo su efecto. Tenía que alejarme. Tenía que escapar de ese lugar que ahora albergaba el fantasma de lo imposible. Un año después de esa noche, presenté mi renuncia. Mi jefa, la directora de enfermería, se sorprendió. ¿Estás segura, Elena? Eres la mejor enfermera que tenemos.
No pude decirle la verdad. Le di una excusa: agotamiento, la necesidad de un cambio de ritmo. Aceptó mi renuncia con pesar. Mi último día en el Hospital General del Condado fue surrealista. Mientras caminaba por los pasillos familiares por última vez, sentí una mezcla de tristeza y un inmenso alivio. Me despedí de Ana, de Carlos y de los demás. Cuando le di la mano al doctor Méndez, hubo un entendimiento silencioso en su mirada. «Cuídate, Elena», dijo. «Tú también, David», respondí, usando su primer nombre por primera vez. Nos vendí mi casa y me mudé a una pequeña ciudad a cientos de kilómetros de distancia. Acepté un trabajo en una clínica de atención primaria. Horario de 9 a 5. Sin sirenas, sin traumas, sin decisiones de vida o muerte en mitad de la noche. Mi trabajo ahora consistía en tomar la presión arterial, administrar vacunas y tratar resfriados comunes. Era aburrido, predecible y seguro. Exactamente lo que necesitaba. Empecé a dormir de nuevo. El terror agudo de esa noche se desvaneció en un temor sordo y constante en el fondo de mi mente. Creí que había escapado. Creí que al cambiar mi entorno podía dejar atrás el conocimiento venenoso, pero estaba equivocada. Hay cosas de las que no puedes huir, porque no están en un lugar, están en ti. Pasaron 2 años. Mi vida era tranquila. Me había adaptado a mi nueva rutina. A veces, por la noche, el recuerdo de sus ojos azules me asaltaba, pero aprendí a apartarlo. Me convencí a mí misma de que había sido un evento aislado, una anomalía cósmica que nunca se repetiría. Una noche, volvía tarde de la clínica. Llovía a cántaros, y las calles de mi pequeña y tranquila ciudad estaban desiertas. Mientras esperaba en un semáforo en rojo, miré hacia la acera. Había un hombre de pie bajo el alero de una tienda cerrada, protegido de la lluvia. No llevaba paraguas ni impermeable. Estaba perfectamente quieto, mirando en mi dirección. Mi corazón se detuvo. Incluso a través de la lluvia y la oscuridad, lo reconocí. Era el mismo rostro, la misma complexión, la misma quietud antinatural. No podía ser. Era imposible. Era una coincidencia, mi mente jugándome una mala pasada. Pero entonces levantó una mano, no para saludar. Simplemente la levantó, con la palma hacia mí, en un gesto que no era ni amenazante ni amistoso. Era un gesto de reconocimiento. El semáforo cambió a verde. Los coches detrás de mí empezaron a tocar la bocina. Pisé el acelerador, con los ojos pegados al espejo retrovisor. Él no se movió. Simplemente se quedó allí, observándome mientras me alejaba, su figura haciéndose más y más pequeña, hasta que desapareció en la noche lluviosa. Llegué a casa temblando, con el corazón desbocado. No era una coincidencia. Él me había encontrado. Esa noche no dormí. Me senté en mi sala de estar, con todas las luces encendidas, saltando ante cada crujido de la casa. La sensación de ser observada había vuelto, más fuerte que nunca. No era una amenaza física lo que temía. Era algo mucho peor. Era la confirmación de que no podía escapar. Él, o lo que fuera, sabía dónde estaba. El encuentro no fue una confrontación, fue un recordatorio. Un recordatorio de que yo estaba en su radar. A la mañana siguiente, en el trabajo, estaba hecha un manojo de nervios. Cada paciente que entraba por la puerta me hacía dar un respingo. Buscaba sus ojos en cada rostro. Volvería a aparecer, esta vez como paciente en mi tranquila clínica. La semana siguiente fue una tortura. Vivía en un estado de alerta máxima, esperando el siguiente encuentro. No sucedió. Pero su presencia persistía, como una sombra en la periferia de mi visión. Decidí que no podía seguir viviendo con miedo. Tenía que entender. Volví a mi investigación, pero esta vez con un nuevo enfoque. No solo buscaba los casos, sino también a las personas que los habían experimentado. Utilicé seudónimos en foros y redes seguras para contactar a otros profesionales de la salud que habían insinuado experiencias similares. La mayoría no respondió. Algunos me acusaron de ser una bromista o de estar loca, pero unos pocos, muy pocos, respondieron. Me contaron sus historias, ecos de la mía. Un cirujano de Japón, una enfermera de cuidados paliativos de Sudáfrica, un técnico de emergencias médicas de Brasil. Todos habían visto lo imposible. Todos habían sido advertidos. Y todos compartían una conclusión común. La entidad o entidades a las que se referían como los observadores o los conserjes no eran maliciosas en el sentido humano.
Eran indiferentes. Su propósito parecía ser una especie de mantenimiento cósmico. Aparecían cuando la humanidad, a través de la ciencia, la tecnología o la casualidad, se acercaba a un límite, a una verdad fundamental para la que no estábamos preparados. Su función era podar las ramas del conocimiento que crecían en la dirección equivocada, restablecer el equilibrio y recordar a los individuos curiosos que había vallas que no debían saltar. La desaparición, la fisiología imposible, el control mental, eran simplemente herramientas para su trabajo, tan incomprensibles para nosotros como nuestros procedimientos quirúrgicos lo serían para una hormiga. No estaban aquí para nosotros. Estábamos en su camino. Uno de mis contactos, el cirujano japonés, me dijo algo que me heló la sangre. No te encontraron por casualidad, Elena. Te eligen. Eligen a personas que están en la cúspide de su campo. Personas que son respetadas, lógicas, porque si pueden hacer que dudes, si pueden hacer que te retires, el efecto se propaga. Siembran la duda en el corazón de la razón. Me di cuenta de que mi decisión de dejar las urgencias, de huir, era exactamente lo que él quería. No me amenazó directamente, no lo necesitaba. Simplemente me mostró algo que mi mente no podía procesar, sabiendo que yo misma me encargaría del resto. Me había obligado a retirarme del juego. Este conocimiento no me trajo la paz. Me trajo una nueva clase de terror, uno más profundo y existencial. No se trataba de un monstruo en la oscuridad, sino de la comprensión de que la propia oscuridad tenía reglas y guardianes, y que yo las había transgredido. La aparición del hombre bajo la lluvia ya no era solo un recordatorio, era una advertencia final. El mensaje era claro: te hemos permitido retirarte. No sigas investigando. No sigas haciendo preguntas. Acepta tu nueva vida tranquila y olvida lo que sabes. Entendí que si continuaba, el siguiente encuentro podría no ser tan pasivo. No sé qué forma tomaría, pero sabía que no sería para observar. Sería para actuar. Para eliminar la anomalía, que esta vez sería yo. Así que tomé una decisión. Borré toda mi investigación. Eliminé mis cuentas en los foros. Corté el contacto con las pocas personas que habían compartido sus historias conmigo. Elegí el silencio. Elegí la ignorancia autoimpuesta. Fue la decisión más difícil de mi vida. Una traición a mi naturaleza curiosa y científica. Pero fue una decisión de supervivencia. No supervivencia física, sino supervivencia mental. Para preservar la cordura que me quedaba, tenía que aceptar el misterio y darle la espalda. Tenía que fingir que la puerta que había visto abrirse nunca había existido. Tenía que volver a creer en la mentira reconfortante que era mi realidad. Hoy vivo una vida deliberadamente pequeña. Sigo trabajando en la clínica. Disfruto de las cosas simples. Un día soleado, una buena taza de café, una conversación con un vecino. Pero siempre hay una parte de mí que está alerta. Reviso las cerraduras de mi casa 2 veces antes de acostarme. Evito mirar a los extraños a los ojos en la calle. Y a veces, en la quietud de la noche, siento esa vieja sensación de ser observada. Y el terror vuelve a aflorar, frío y familiar. No sé quién o qué era el hombre de la camilla. ¿Un extraterrestre? ¿Una entidad de otra dimensión? ¿Una forma de inteligencia artificial biológica? Las etiquetas no importan. Lo que importa es lo que representaba. Un límite a la comprensión humana. Comparto esta historia ahora, después de años de silencio, por una razón. Lo hago de forma anónima, a través de este canal, con la esperanza de que llegue a las personas adecuadas. Quizás a otro médico o científico que haya visto algo que no puede explicar. Quiero que sepan que no están locos. Y quiero advertirles. Si alguna vez se encuentran con un caso que desafía toda lógica, un paciente cuyos números son demasiado perfectos, un misterio que parece diseñado para romper su mente, retrocedan. No tiren del hilo. No miren detrás del telón. Por su propio bien, acepten que hay cosas que no debemos saber. La ignorancia a veces no es solo felicidad. Es un mecanismo de defensa. Sé que muchos de ustedes que escuchan esto serán escépticos. Lo entiendo. Yo también lo sería. Nuestra mente está programada para buscar patrones lógicos y explicaciones racionales. Esta historia no ofrece ninguna de las dos cosas. Va en contra de todo lo que nos han enseñado sobre el mundo. Pero les pido que consideren esto. La ciencia es simplemente el método que usamos para describir la realidad que podemos observar y medir.
¿Qué pasa con la realidad que opera fuera de esos parámetros? ¿La que es inherentemente inobservable e inconmensurable para nuestras herramientas? Esa noche, en la sala de urgencias, me encontré en la frontera entre esos dos reinos. Y pagué un precio por ello. Perdí mi carrera, mi tranquilidad y la cómoda certeza de que entendía el mundo. He llegado a creer que el universo es como un océano inmenso y oscuro, y la humanidad vive en una pequeña burbuja de luz en la superficie. Estamos orgullosos de nuestra pequeña burbuja, y creemos que lo que hay dentro es todo lo que existe. Pero a veces, algo de las profundidades sube a la superficie. Algo que nos recuerda cuán frágil es nuestra burbuja, y cuán vasta y aterradora es la oscuridad que la rodea. Yo vi una de esas cosas. Sobreviví, pero la visión me cambió para siempre. Así que, la próxima vez que estén en un hospital, o en cualquier lugar donde la vida y la muerte se tocan, recuerden mi historia, y esperen, recen, para que nunca tengan que enfrentarse a un enigma perfecto. Esa es mi historia. No espero que la crean por completo, pero es la verdad, cada palabra. Contarla ha sido difícil, pero necesario. Es mi última forma de resistencia, supongo. Un último intento de dar sentido a lo que me sucedió, compartiéndolo con el mundo antes de volver a mi silencio autoimpuesto. Gracias por escuchar. No olviden darle a me gusta si esta historia les ha impactado y suscríbanse para más relatos de lo inexplicable. Dejen en los comentarios si alguna vez han experimentado algo que la ciencia no puede explicar. A veces, saber que no estás solo es la única comodidad que nos queda. Cuídense mucho, y por favor, manténganse a salvo, manténganse dentro de la luz de lo que conocen. Confíen en mí, no quieren saber qué acecha justo fuera de ella. Hay puertas que es mejor no abrir nunca. Yo abrí una por accidente, y he pasado años tratando de cerrarla. Buenas noches y, con suerte, dulces sueños. Dudo que yo los tenga esta noche, ni ninguna otra noche. El recuerdo de esos ojos azules y esa voz tranquila siempre está ahí. Un recordatorio constante del conserje que vino a arreglar una fuga en la realidad y, en el proceso, rompió la mía. Tengan cuidado.